estamos viendo los problemas que está enfrentando el presidente de la República para poder empujar una serie de iniciativas en torno a reformas en la educación. Estamos viendo lo que es el bloqueo que introduce y que presentan los sindicatos y todo lo que es las posiciones corporativas de alguna manera en resistencia a una serie de cambios que se están planteando. Hay ciertos aspectos que resultan interesantes y paradojales. Muchas veces no importa la calidad de lo que se dice, sino eventualmente quién lo dice. Se puede descalificar una buena propuesta, una buena iniciativa por el simple hecho de que proviene de alguien que de alguna manera... Hay demasiada politización e ideologización en todo esto, es decir, las ideologías parecen estar de alguna manera, de manera distorsionada, jugando un papel que va en sentido contrario a lo que es deseable. Yo, entre otras cosas, incluso me pregunto frente a estos temas, si uno hiciera una encuesta al colectivo de los docentes en el país, ¿en qué medida los docentes francamente comulgan y van de la mano con algunas de las posiciones que le vemos a los sindicatos y a los gremios de la enseñanza? Y creo que a veces son más defensores de ciertas necesidades de carácter personal y no necesariamente del sentir docente. En primer lugar porque si hay alguien importante en el tema de la educación son los docentes. Y los docentes, no cabe ninguna duda que lo que quieren es que ciertas trabas que pueden estar funcionando y existiendo en el sistema dejen de estar funcionando y ciertos marcos legales que se constituyen en obstáculos para un buen desempeño de lo educativo dejen de estar presentes para que efectivamente aquello que se tiene que dar se pueda empezar a dar. Más allá de lo que hemos estado presenciando en esta reciente interpelación, ¿no? Un ministro que sorprendentemente en cierta forma destacaba que se han dado avances, que Uruguay hoy está mejor en materia educativa que lo que lo estaba. Y francamente, sin ánimo de agresión y mucho más y mucho menos frente al ministro, es un disparate considerar que el país esté marchando bien en materia educativa. El veredicto justo de cómo nos está yendo al Uruguay en materia educativa es que nos está yendo muy mal, ¿no? Aparte, la evidencia es contundente y por varios indicadores. Ahora, la situación política que se genera a partir del momento que caduca el acuerdo interpartidario y que el presidente de la República se manifiesta en libertad con respecto a los compromisos asumidos con la oposición, ¿eso da para ser más pesimista, no? No, eso en primer lugar es un poco del estilo reaccionario que tiene nuestro presidente, es decir, frente a una situación que se le presenta de esa manera, que de todas maneras cabe destacar que él subraya que el primero que pierde es él mismo. Y ese es un componente interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo uno puede decir, pero qué situación de impotencia, ¿no? Nada menos que el presidente de la República intentando empujar una serie de transformaciones y de alguna manera tirando la toalla, porque él mismo francamente lo ha dicho. No es posible ir contra las corporaciones, la situación está en ese sentido trancada y es muy difícil poder introducir estos cambios. Bueno, uno se resiste a que eso sea así, ¿no? Si francamente las corporaciones, en primer lugar, yo trato de pensar incluso en la esencia del resistir de las corporaciones, porque tienen en muchos aspectos una resistencia por la resistencia misma, o me opongo porque me opongo. Es decir, si uno les pregunta directamente, bueno, hagan un desglose, una serie de enumerados de aquellos puntos que francamente se convierten en resistencias. Algunos de ellos son claros. Por ejemplo, ¿qué piensan las corporaciones de todo lo que es un proceso de avance hacia un sistema más descentralizado y otorgamiento de autonomía a los centros de enseñanza? Un cambio del modelo organizacional que está en la base, por ejemplo, del programa ProMejora. Entonces, como está en la base del programa ProMejora, uno de los aspectos que aparece como reacción inmediata es me opongo. Y si de pronto lo cambio, le quito la palabra ProMejora, pero hablo de las mismas ideas, porque nuestro presidente estaba hablando el día de hoy precisamente de otorgar mayor autonomía a los liceos. Bueno, la esencia de ese aspecto está en el programa ProMejora. Por lo tanto, y aparte no hay nada extraordinario en el ProMejora. Tampoco es cuestión de pensar que se está inventando la rueda. Hoy está más claro entender que es central, es fundamental razonar sobre qué pasa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué pasa dentro del aula, qué pasa en el centro educativo. El centro educativo
y los procesos de enseñanza-aprendizaje son los que en cierta medida van a marcar las diferencias. Si no hacemos cambios sustanciales allí y no hacemos una reforma que tenga más contenido de carácter pedagógico y en los procesos mismos que facilitan los aprendizajes, vamos a fracasar.